Camino Villa de Santiago, Monterrey, existe un arroyo en el que durante todo el año corren aguas impredecibles. En ocasiones no se puede observar ni un solo hilo de líquido transcurrir por el paso, mientras que en otros momentos las lluvias hacen que crezca y corra con bastante fuerza. Esto obviamente destruye todo lo que se encuentra a su paso. Desde el siglo pasado es conocida una leyenda sobre una familia que sufrió un grave accidente en esta zona del arroyo. Se dice que en época lluviosa unos campesinos junto con sus dos hijos se vieron en la necesidad de cruzar el río mientras éste estaba creciendo. Cuando iniciaron su recorrido no parecía haber peligro alguno, pero al encontrarse a la mitad del camino las fuertes aguas comenzaron a correr sorprendiéndolos. Esto hizo que se los llevara lejos del otro extremo. La familia entera y sus cosas desapareciendo, dejando como única sobreviviente a la madre, que luego de luchar con ímpetu contra la corriente logró ponerse a salvo en la orilla. No existían señales de los otros miembros y los esfuerzos de la mujer por llamarlos fueron en vano. Nadie más había sobrevivido al desastre. Llena de tristeza y con el corazón roto por haber perdido a su familia, la madre se encaminó a la desembocadura del río. De esta manera finalizó con su soledad lanzándose por el barranco. Desde ese momento se dice que el alma de la mujer maldijo el arroyo y más nunca volvió a crecer, convirtiéndose en un lugar seco y lleno de tierra. Napoleón está lleno de historias paranormales protagonizadas por espectros de antaño. Estos están encerrados en mansiones de la época y parecen nunca haberse dado cuenta de su fallecimiento. Este es el caso particular de una solitaria alma que recorre las ruinas de un caserón olvidado a mitad del camino al pueblo. Los habitantes en las adyacentes del Carmen comentan que durante las noches oscuras, cuando la luna se esconde tras las nubes, es posible observar la ventana iluminada de un caserón abandonado. Si el curioso se acerca más, la iluminación desaparece y alumbra otra habitación hasta llegar al vestíbulo. Aquellos que aceptan el juego de luces como una señal a seguir se encuentran con las gigantes puertas de la entrada abriéndose en todo su esplendor, dando paso a una figura espectral en un vestido blanco, la cual, portando una vela igual de color blanca entre sus manos, se revela como la guía del paseo. Todo aquel que se topa con aquel espectro sale deprisa del lugar, temiendo ser llevado al interior de la casa y no volver a ser visto nunca. Se cuenta que un joven viajero llegaba al pueblo por primera vez cuando fue recibido cálidamente por este fenómeno. El sol se ocultó antes aquel día y el viajero se encontró con una pequeña luz que se proyectaba en una de las ventanas del lugar abandonado. Sin conocimiento sobre la leyenda que recorría por aquellos lares, el joven quedó fascinado por la luz que lo seguía durante su recorrido. Al llegar a la entrada de la propiedad, la puerta se abrió revelando la presencia de la mujer dentro de aquella mansión. El joven lo interpretó como un gesto de estar siendo invitado a la morada para pasar la noche. Así que el jinete ignoró el comportamiento de su caballo, el cual advertía sobre estar cerca de aquel lugar fantasmal. Se bajó observando sin cuidado cómo el animal se perdía entre la oscuridad de la noche. Pero el hombre estaba hipnotizado por el misticismo y las sombras que cubrían el rostro de la mujer de la entrada, así que se acercó galantemente para aceptar la invitación. Cuando llegó a las puertas abiertas, se arrepintió de no haber huido antes con su caballo.
Contuvo un grito enorme al observar el rostro pálido, esquelético y hueco de una calavera que sostenía la vela que lo había guiado hasta allí. Afortunadamente, nuestro protagonista logró escapar de aquel encuentro, solo para narrar posteriormente esta historia que se ha convertido en una leyenda. Se conoce por una leyenda popular que por la calle Galeana existía un canal de agua que cruzaba por un terreno de buenas condiciones. Ahí se encontraba una palmera frondosa y grande que solía moverse al ritmo de la brisa. A pesar de su atractivo innato, era temida y respetada por todos los aldeanos, pues en ella apenas llegaba la noche apareció un espectro que ahuyentaba a todos en los alrededores. Cuando el sol comenzaba a caer era común observar a los niños metiéndose en las casas, los hombres con premura de llegar a sus hogares y nadie salía hasta el día siguiente. Se dice que bajo la palmera apareció la figura de un charro de pulcra vestimenta negra. Esta entidad se recostaba sobre el tronco de la gran vegetación hasta que saliera de nuevo el sol. Cuando por desgracia algún viajero que desconocía la leyenda terminaba por cruzarse en ese lugar a altas horas de la noche, era inevitablemente interceptado por el charro que crujía sus espuelas al caminar y levantaba su sombrero. Cuando él era iluminado por la luna mostraba su rostro esquelético que asustaba de muerte al desdichado. La aparición diaria de este ente causó el rumor de la existencia de un tesoro escondido en los yacimientos de la palmera. Pero el miedo que imponía el charro que aparecía alejó a todos los curiosos que quisieran hacerse de aquel botín. Con el paso del tiempo, los avances llegaron a la ciudad y todo vestigio de la época antigua fue desapareciendo, incluyendo la planta gigante y su concurrido visitante del más allá. En la cercanía del estado de San Luis Potosí se encuentra una cueva de gran misterio que hace temblar a los habitantes. Al estar cerca de la formación rocosa se apareció en la cabeza de una serpiente colosal con los ojos rojos que parecen representar el mismo fuego. Una vez que la criatura se asoma, todos huyen despavoridos sin tener oportunidad de entrar al lugar para descubrir sus secretos. Por el miedo a la leyenda son pocos los que se atreven a pasar cerca de aquella cueva, pero existen valientes que realizan grupos de investigación en búsqueda de dar luz al misterio. Estas misiones tienen corta duración y apenas los cazadores se asoman en la oscuridad del lugar, corren ahuyentados alegando que es imposible lastimar con armas humanas a la gran serpiente. En los alrededores existe el rumor de que el animal es guardián del tesoro de un famoso bandido que solía robar las minas de plata y los campamentos obreros. Se dice que el botín aún permanece en el lugar a la espera de algún valiente que pueda vencer a la criatura y salga victorioso. Pero hasta el momento nadie ha podido ingresar y si lo logran no sobreviven para contarlo. A principios del siglo XX, la ciudad de Monterrey mantenía aún dentro de sus calles el aire colonial y arcaico. Los habitantes transcurrían sus días con tranquilidad en quehaceres de ritmo lento, todos acostumbrados a un estilo de vida antiguo. Para la época existía una calle en donde se prestaban servicios de coches arriados. Allí un humilde campesino conocido como Don Ramón Alcántara ejercía su profesión. Don Ramón tenía fama de ser el cochero con mayor experiencia y trato amable con los pasajeros. Para aquella época cubría el turno de la madrugada que solía ser el de los viajes de emergencia que pocos se prestaban en el lugar. Cierta noche se mantuvo en su puesto de siempre mientras una lluvia suave adornaba la luna. El frío era extremo y las campanadas anunciaron la llegada de las 12 de la madrugada. El viejo cochero se mantenía caliente gracias a una funda que lo cubría y luchaba contra el sueño para no quedarse dormido en aquel terrible clima para conducir. Aunque estaba seguro de que el ambiente alejaría a los pasajeros, no pudo ocultar su sorpresa al encontrarse con una mujer que solicitó sus servicios hasta la iglesia del Roble.
Extrañado por la aparición de esta mujer, el hombre intentó vislumbrar el rostro de la desconocida a través del velo negro que llevaba. Don Ramón presumía de conocer a la mayor parte de ciudadanos y jamás la había visto antes. El cochero se despojó de su cobija y se preparó para salir a la dirección solicitada, sin pronunciar palabra alguna que develara la identidad de aquella mujer. Al llegar a la iglesia, la pasajera se bajó del carruaje y le dijo que necesitaría de su servicio durante 9 noches, que debía esperarla en el mismo lugar cuando sonaran las campanadas. El acuerdo se estableció considerando que don Ramón recibiría el pago de los viajes en la última noche de trabajo. Durante 9 noches el cochero esperó y llevó a la desconocida a la iglesia. No le importaba el clima o las fechas. De hecho, no volvieron a conversar sobre el trato ni las razones de los viajes. La última noche la luna se asomaba en todo su esplendor mientras tomaba su camino al lugar convenido. El hombre comenzaba a perder la paciencia tras una larga espera. En el lugar, la mujer comenzó a rezar durante horas frente a la entrada del templo. Habían acordado esperarla para luego llevarla a su casa a recibir la paga. El tiempo se le hizo eterno hasta que la pasajera se levantó y dio media vuelta. Subió al carruaje y le indicó ir hacia la calle Ranberry. El cochero apresuró el paso debido a la alta hora en la que se encontraban y comenzó a ponerse nervioso al observar que la mujer le indicaba que continuara, a pesar de que ya habían pasado todas las propiedades de aquel lugar. Don Ramón sintió que el cuerpo se le helaba y el corazón le latía con rapidez cuando al estar frente al panteón la mujer solicitó parada. Anonadado observó cómo la pasajera durante las últimas 9 noches caminaba con pasos tranquilos a la entrada del mausoleo. Una vez llegada a la verja cerrada, se volteó quitándose el velo. El miedo paralizó al noble cochero, el cual sentía cómo se ponía pálido del susto mientras observaba aquella calavera burlona de un alma en pena que lo miraba a lo lejos. A la mañana siguiente, los trabajadores del lugar se extrañaron de encontrar estacionado un carruaje frente al cementerio. Se acercaron para dar cuenta que el humilde don Ramón se encontraba dentro sin conciencia debido al susto de la noche anterior. El hombre fue llevado de emergencia a su casa donde no habló durante meses. Y solo con el paso del tiempo pudo pronunciar palabra para contar lo que le había sucedido aquella noche.